Bienvenidos a un nuevo episodio de Mexlivo. Hoy tenemos una entrega muy especial, un testimonio que nos adentra en las entrañas de uno de los imperios financieros más oscuros y poderosos de las últimas décadas. Nos acompaña un hombre que, durante años, manejó los números detrás de la fachada legal del Cártel del Golfo. Para proteger su identidad y su vida, lo llamaremos Mateo. Mateo, gracias por estar aquí y aceptar hablar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a ti por el espacio. Pues mira, estoy tranquilo dentro de lo que cabe. Pero siempre con un ojo al gato y otro al garabato, como decimos allá en el norte. La gente tiene una idea muy equivocada de lo que es un cártel de la droga. Piensan que todos son camionetas blindadas, tipos con chalecos tácticos, balaceras en las esquinas y música de banda a todo volumen. Y sí, esa es la fuerza de choque, la que sale en las noticias y la que se lleva los titulares. Pero la verdadera fuerza, la que sostiene todo ese monstruo, no usa chalecos antibalas. Usa trajes de sastre, laptops de última generación, y domina el código fiscal mejor que los propios auditores de Hacienda. Yo era uno de esos. Yo era el que hacía que los millones de dólares ensangrentados que entraban en bolsas de basura por la frontera se convirtieran en pesos legítimos, limpios, listos para comprar ranchos, hoteles, constructoras y pagar campañas políticas. Sin nosotros, los contadores, el dinero de la droga no es más que papel inútil guardado en una bodega, pudriéndose por la humedad. Para que ese dinero tenga poder real, tiene que entrar al sistema financiero. Y ahí es donde entraba yo. ¿Cómo llega un contador recién egresado a meterse en las filas del Cártel del Golfo? Es una combinación de necesidad, ambición y, sobre todo, de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Yo me gradué de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas en una universidad muy buena del norte del país, allá por Monterrey. Salí con promedio excelente, creyendo que el mundo era mío. Pero la realidad te pega en la cara muy rápido. Conseguí trabajo en un despacho contable pequeño en Reynosa, Tamaulipas. Me pagaban una miseria, apenas unos 8,000 pesos al mes de aquel entonces. Con eso apenas completaba para la renta, la comida y para ayudarle a mi madre, que estaba enferma de diabetes. Un día, a mediados de 2012, llegó un cliente al despacho. Se hacía llamar Don Roberto. Era un señor ya mayor, muy elegante, de botas de piel de avestruz, sombrero fino y un reloj de oro que costaba más que mi casa entera. Venía supuestamente por una asesoría fiscal para una empresa de autotransportes que tenía en la zona fronteriza. Mis jefes me asignaron el caso porque a nadie le gustaba lidiar con transportistas. La contabilidad de ellos suele ser un desastre por el tema de las facturas de diésel y los viáticos. Me senté con él, revisé sus papeles y me di cuenta de inmediato de que algo andaba muy mal. Los ingresos de su empresa eran ridículamente altos para la cantidad de camiones que supuestamente operaban. Facturaban millones de pesos por fletes que físicamente era imposible que hubieran realizado con solo 5 camiones. En lugar de asustarme, mi mente de contador vio el problema técnico. Le dije: «Mire, don Roberto, si el SAT le hace una auditoría profunda a esto, lo van a atorar en 5 minutos. Sus gastos de combustible no cuadran con las distancias de los supuestos fletes, y no tiene cómo comprobar las nóminas de tantos choferes». El viejo se me quedó viendo fijamente, con unos ojos fríos que me helaron la sangre. Luego sonrió y me dijo: «Eres inteligente, muchacho. Precisamente para eso te necesito. Dime cómo lo arreglamos». ¿Y qué hiciste en ese momento? Pues la verdad, el miedo me paralizó unos segundos, pero luego el diablo me habló al oído. Don Roberto sacó un sobre de su saco, un sobre de manila amarillo, y lo puso sobre la mesa.
Me dijo, esto es solo para que te animes a darme una propuesta viable esta misma semana. Si me convences, vas a dejar de ganar esa limosna que te pagan aquí. Cuando se fue, abrí el sobre en el baño. Había 50,000 pesos en efectivo, puros billetes de 500 nuevos. Eso era más de 6 meses de mi sueldo. Se me aceleró el corazón. No dormí en 3 días pensando en qué hacer. Al final, la codicia y la desesperación por la situación de mi mamá ganaron. Me puse a trabajar en una estrategia. Diseñé un esquema donde justificábamos el uso de combustible mediante la compra de notas falsas a gasolineras locales, lo cual era facilísimo en Tamaulipas en ese tiempo. Y creamos un sistema de viáticos ficticios, pagados en efectivo para choferes inexistentes, usando identificaciones de personas de escasos recursos a las que les pagábamos una miseria por prestar sus nombres. Cuando me volví a reunir con don Roberto en un restaurante privado de Reynosa, le presenté el plan detallado en una laptop. Le expliqué cómo podíamos diluir el flujo de efectivo para que pareciera una operación de transporte completamente legítima y orgánica. El viejo escuchó todo en silencio, fumando un cigarro. Al terminar, cerró mi laptop de un golpe y me dijo, «A partir de hoy, trabajas para mí. Mañana vas a presentar tu renuncia en ese despacho de mala muerte. Te voy a pagar 40,000 pesos al mes libres, más bonos por cada auditoría que pasemos con éxito. Y no te preocupes por tu mamá, sus medicinas y sus médicos ya corren por mi cuenta». Yo sabía perfectamente en qué me estaba metiendo. No era tonto. Sabía que don Roberto no era un simple transportista. Era un operador financiero del Cártel del Golfo, de la facción que controlaba la plaza de Reynosa y Matamoros. Pero el dinero era demasiado tentador. Así fue como firmé mi pacto con el diablo. ¿Cómo fue la transición de trabajar en un despacho común a estar dentro de la estructura financiera del cártel? Fue un cambio radical, sobre todo en lo mental. En el despacho común, te preocupas por no cometer errores para que no te multe el SAT o para que no te corra tu jefe. En el cártel, un error contable no te cuesta el empleo. Te cuesta la vida o la de tu familia. Mi primera oficina formal bajo el mando de don Roberto estaba en una bodega de apariencia abandonada en las afueras de Reynosa. Por fuera, parecía un taller de herrería oxidado, pero por dentro tenía aire acondicionado, computadoras de última generación, servidores privados y una seguridad tremenda. Había hombres armados con radios en las esquinas, pero dentro del área de oficinas solo estábamos personas de perfil profesional. Contadores, abogados fiscales y un par de ingenieros en sistemas que se encargaban de encriptar todas nuestras comunicaciones. Don Roberto me fue introduciendo poco a poco al verdadero negocio. Me di cuenta de que el transporte era solo la punta del iceberg. El cártel generaba cantidades obscenas de dinero en efectivo todos los días. Hablo de millones de dólares que cruzaban de Texas a Tamaulipas en compartimentos ocultos de camionetas. Ese dinero en efectivo es un dolor de cabeza para los delincuentes, porque no lo puedes gastar libremente. No puedes ir a una agencia de coches a comprar 10 camionetas de lujo, con fajos de billetes de $20 oliendo a marihuana, sin que salten las alarmas de la unidad de inteligencia financiera. Mi trabajo consistía en agarrar ese efectivo sucio, meterlo al sistema bancario mexicano y transformarlo en transferencias electrónicas limpias, con las que el cártel pudiera operar como si fuera una corporación transnacional. ¿Y cómo hacían para meter todo ese efectivo al banco sin levantar sospechas? Esa es la pregunta del millón, literalmente. Para lavar dinero a gran escala, necesitas una red de lo que llamamos empresas fachada o empresas fantasma, que en el argot fiscal de México se conocen como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas.
El secreto del lavado de dinero exitoso no es inventar transacciones de la nada, sino utilizar negocios reales que por su naturaleza manejan mucho flujo de dinero en efectivo. Si tú abres una empresa de software y de repente reportas que recibiste 5 millones de pesos en efectivo en un mes, el SAT te va a caer de inmediato porque nadie paga un software con billetes físicos. Pero si tienes una cadena de gasolineras, una constructora que vende materiales, estacionamientos públicos, hoteles de paso o restaurantes de mariscos, es perfectamente normal que la gran mayoría de tus clientes te paguen en efectivo. Lo que hacíamos era comprar empresas que ya existían, pero que estaban al borde de la quiebra. Buscábamos dueños desesperados, les pagábamos sus deudas y les dábamos una buena tajada para que siguieran figurando como los dueños nominales ante el registro público, lo que se conoce como prestanombres o testaferros. Una vez bajo nuestro control, inflábamos las ventas de esos negocios de manera artificial. Por ejemplo, si un restaurante de mariscos vendía de manera real 50 mesas al día, nosotros registrábamos en el sistema de facturación y en las cajas registradoras que habíamos vendido 300 mesas. Introducíamos el efectivo del cártel en la caja del restaurante como si fuera el pago de esos comensales ficticios. Al final del día, ese dinero se depositaba de manera legal en la cuenta bancaria del restaurante. Pagábamos los impuestos correspondientes, sí, porque el cártel prefiere pagar el 30% de impuesto sobre la renta, ISR, al gobierno antes de que le confisquen el 100% por lavado de dinero. Ese impuesto es simplemente el costo de hacer negocios, la comisión que se le paga al Estado por limpiar el dinero. Pero el SAT cuenta con sistemas muy avanzados para detectar esas anomalías. ¿Cómo evitaban que los descubrieran? El SAT tiene sistemas muy buenos, es verdad. Pero los contadores del cártel siempre íbamos un paso adelante. Para evitar que una sola empresa llamara la atención por tener demasiados ingresos en efectivo, creábamos redes complejas de facturación circular. Esto es pura ingeniería financiera. Teníamos, por ejemplo, 10 empresas diferentes. La empresa A era la constructora. La empresa B era una comercializadora de acero. La empresa C era una arrendadora de maquinaria. La empresa D era de servicios de seguridad privada. Y así sucesivamente. Todas eran nuestras, controladas por prestanombres que ni se conocían entre sí. La empresa A, constructora, ganaba un supuesto contrato para pavimentar un fraccionamiento privado, para justificar sus gastos y reducir su utilidad, y por ende pagar menos impuestos. La empresa A contrataba a la empresa B para que le vendiera el acero, y a la empresa C para que le rentara las excavadoras. La empresa B, a su vez, contrataba servicios de asesoría legal de la empresa D. Era un carrusel de dinero. Nos facturábamos entre nosotros mismos por servicios que jamás se prestaban y por materiales que jamás existieron. Al final del ciclo, el dinero que originalmente era efectivo de la droga y que había entrado por el restaurante de mariscos, terminaba atomizado en transferencias electrónicas entre 10 cuentas bancarias distintas de diferentes estados de la República. Para cuando un auditor del SAT intentaba rastrear el origen de una transferencia, se topaba con una telaraña tan enredada que le tomaba meses o años descifrarla. Y para ese entonces, esa empresa ya la habíamos liquidado o fusionado con otra. Usábamos lo que en contabilidad llamamos empresas desechables. Las creábamos. Las usábamos durante 12 o 18 meses para mover unos 100 millones de pesos. Y luego las declarábamos en quiebra o simplemente las dejábamos inactivas antes de que el SAT iniciara un proceso de auditoría formal. Es increíble el nivel de planeación. ¿Y qué pasaba con los bancos? ¿Nadie sospechaba de esos movimientos multimillonarios? Los bancos no son tontos. Por supuesto que lo sabían.
o al menos sus sistemas de alertas lo detectaban. Pero aquí entran dos factores clave: la corrupción institucional y el miedo. Teníamos personal infiltrado en casi todas las sucursales bancarias importantes de la zona fronteriza y de Monterrey. No hablo de los directores generales de los bancos en Ciudad de México, sino de personas clave a nivel local. Gerentes de sucursal, subgerentes y ejecutivos de cuenta para empresas. A estos ejecutivos se les pagaba una nómina mensual muy jugosa, a veces el triple de su sueldo del banco, solo para que hicieran la vista gorda. Cuando el sistema automatizado del banco arrojaba una alerta de operación inusual por un depósito en efectivo sospechoso en una de nuestras cuentas, el gerente de la sucursal tenía la facultad de justificar esa alerta manualmente en el sistema. Él ponía un comentario como: cliente conocido de la sucursal. Se verificó que la actividad comercial justifica el flujo de efectivo por temporada alta de ventas. Y listo. La alerta se archivaba y no escalaba a la unidad de inteligencia financiera en el Banco Central. En los casos donde de plano no podíamos corromper al gerente porque era honesto, aplicábamos otra técnica que llamábamos el pitufeo o smurfing. Esta técnica es muy laboriosa pero sumamente efectiva para meter efectivo sin activar ninguna alerta automatizada. ¿Cómo funciona exactamente eso del pitufeo? El pitufeo consiste en dividir una gran suma de dinero en transacciones muy pequeñas para mantenerlas por debajo del umbral, que obliga a los bancos a reportar la transacción a las autoridades hacendarias. En México, la ley marca que cualquier depósito en efectivo superior a los 15,000 pesos debe ser reportado por el banco al SAT. Y cualquier transacción sospechosa de más de $10,000 debe generar un reporte de operación inusual. Para saltarnos esto, reclutábamos a cientos de personas comunes y corrientes, estudiantes universitarios, amas de casa, pensionados, taxistas. Les pagábamos una comisión, por ejemplo, 500 pesos al día. Les dábamos fajos de efectivo de 12 o 13,000 pesos y los enviábamos a diferentes sucursales bancarias, tiendas de conveniencia como Oxxo, o ventanillas de farmacias que aceptan depósitos, a realizar depósitos en cuentas específicas que nosotros controlábamos. Un solo pitufo podía hacer 10 depósitos de 12,000 pesos en 10 sucursales distintas en un solo día, moviendo 120,000 pesos. Ahora multiplica eso por 100 o 200 pitufos, operando simultáneamente en todo el estado de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En un solo día podías meter de manera limpia 2 o 3 millones de pesos al sistema bancario, sin que una sola alerta roja se encendiera en las computadoras del SAT en Ciudad de México. Porque individualmente, ningún depósito superaba el límite legal de sospecha. Una vez que el dinero estaba en las cuentas de estos prestanombres de bajo nivel, mediante banca en línea, hacíamos transferencias hormiga hacia nuestras cuentas concentradoras en Monterrey o Guadalajara. Era una logística impresionante. Parecía una empresa de mensajería perfectamente coordinada. Teníamos coordinadores de zona que se encargaban de repartir el dinero en efectivo a los pitufos por la mañana en estacionamientos de centros comerciales y de verificar que entregaran las fichas de depósito por la tarde para pagarles su comisión. Me imagino que el manejo de dólares americanos era aún más complicado por las leyes de Estados Unidos. ¿Cómo cruzaban y lavaban los dólares? El dólar es el rey de los dolores de cabeza en este negocio. Después de las restricciones que puso el gobierno mexicano en 2010 para depositar dólares en efectivo en los bancos nacionales, la cosa se puso muy difícil. Ya no podías llegar a un banco en México con una mochila llena de dólares y pedir que los cambiaran a pesos. Eso nos obligó a ser mucho más creativos y a utilizar el comercio internacional para el lavado. Lo que en el medio llamamos lavado de dinero basado en el comercio. Trade-based money laundering.
Te pongo un ejemplo real de cómo lo hacíamos con el cártel del Golfo. El dinero de la venta de droga en Estados Unidos, digamos en Houston o Chicago, se acumulaba en casas de seguridad allá. Teníamos transportistas que cruzaban ese dinero de regreso a México escondido en tráileres de carga legal, como verduras, chatarra o autopartes. Una vez en México, el dólar en efectivo se utilizaba para comprar mercancías legítimas que se producen en el país y que tienen mucha demanda en el extranjero. Por ejemplo, aguacate, cítricos o incluso artesanías y textiles. Comprábamos toneladas de aguacate a productores de Michoacán o Tamaulipas pagándoles en efectivo. A ellos les convenía porque no declaraban ese ingreso y se ahorraban impuestos. Luego, exportábamos legalmente ese aguacate a Estados Unidos a través de una empresa exportadora que nosotros mismos habíamos creado y que tenía todos sus papeles en regla. Al vender el aguacate a distribuidoras en Estados Unidos, estas distribuidoras pagaban mediante transferencia bancaria en dólares a la cuenta de nuestra empresa exportadora en México. De esa forma, el dólar, que antes era dinero sucio de la droga en las calles de Houston, regresaba a México convertido en un pago completamente legal, bancarizado y documentado por la venta de un producto agrícola de exportación, el CAT, y las aduanas veían una transacción comercial perfecta. Exportación de aguacates. Nadie sospechaba que el origen de todo era el dinero de la cocaína. Increíble. Básicamente usaban la economía real para enmascarar todo. ¿Y qué papel jugaban las casas de cambio en la frontera? Las casas de cambio eran fundamentales. Eran prácticamente nuestros cajeros automáticos personales. En la frontera hay miles de estas pequeñas casas de cambio. Muchas de ellas operan de manera casi informal o con permisos de bajo nivel regulatorios. Nosotros controlábamos directamente decenas de ellas a través de prestanombres. Funcionaban como un puente perfecto. El cártel les entregaba dólares en efectivo que traían de Estados Unidos, y las casas de cambio nos entregaban pesos mexicanos en efectivo o mediante cheques de caja. ¿Cómo justificaban ellas la salida de tantos pesos y la entrada de tantos dólares? Muy sencillo. Reportaban miles de transacciones falsas de ciudadanos comunes que supuestamente iban a cambiar de a 100 o 200 dólares para ir de compras a Texas. El sistema de registro de estas casas de cambio era muy vulnerable. Inventaban nombres, números de identificación falsos o usaban copias de credenciales de elector que compraban en el mercado negro para simular que habían atendido a miles de clientes individuales en un día. Además, las casas de cambio tienen cuentas bancarias especiales para su operación comercial. Nosotros depositábamos los dólares en esas cuentas, argumentando que eran el resultado de las operaciones diarias de cambio de divisas de la población local. Una vez en la cuenta bancaria de la casa de cambio, el dinero se transfería a nuestras empresas fachada bajo el concepto de pago por servicios financieros o compra de divisas a futuro. Era un engranaje perfecto. Pero las casas de cambio no eran el único medio. El verdadero crecimiento del cártel y la consolidación de las fortunas de los jefes de plaza se dio cuando empezamos a invertir masivamente en el sector inmobiliario, en los bienes raíces. Eso sí que limpia dinero a manos llenas. Cuéntanos sobre eso. ¿Cómo lavaba el cártel del Golfo dinero en el sector de bienes raíces? El sector inmobiliario es el paraíso del lavador de dinero, porque los montos son muy altos y las valuaciones son subjetivas. Un terreno puede valer 10 millones de pesos hoy y, mágicamente, tras un supuesto cambio de uso de suelo o un proyecto de desarrollo, pasar a valer 100 millones en un año. Lo que hacíamos era buscar desarrolladores inmobiliarios en zonas de alto crecimiento, especialmente en Monterrey, en San Pedro Garza García, que es una de las zonas más ricas de América Latina, o en destinos turísticos como Cancún y la Riviera Maya. Muchos de estos desarrolladores eran empresarios legítimos que necesitaban capital de manera urgente
para financiar sus megaproyectos. Torres de departamentos de lujo, centros comerciales o desarrollos residenciales. Nosotros llegábamos con la solución a todos sus problemas de liquidez. Les ofrecíamos inversiones de capital privado. El trato solía ser así. Nosotros poníamos, digamos, 50 millones de pesos en efectivo para la construcción de una torre de departamentos. El constructor aceptaba el dinero y, para legalizarlo, nos entregaba departamentos en preventa. Firmábamos contratos de preventa privados a precios ridículamente bajos, por debajo del valor real de mercado. Una vez que la torre estaba terminada, vendíamos esos departamentos a compradores legítimos a precio de mercado real. Pero ahora, las transacciones se hacían mediante transferencias bancarias y escrituras notariales públicas. El dinero que recibíamos de los compradores finales ya era 100% limpio, proveniente de una transacción inmobiliaria legal entre particulares. El constructor ganaba su comisión y financiamiento barato, y nosotros transformábamos efectivo sucio en activos inmobiliarios de altísima plusvalía o en dinero bancarizado impecable. ¿Y los notarios públicos no se daban cuenta de que los precios de preventa eran sospechosamente bajos? Claro que se daban cuenta. Pero en México la figura del notario público ha sido históricamente muy vulnerable a la corrupción y a la intimidación. Un notario en Tamaulipas o en el norte del país sabe perfectamente que si se pone demasiado estricto con las reglas de prevención de lavado de dinero al certificar una compraventa sospechosa, al día siguiente puede aparecer en una bolsa de basura o su familia puede sufrir un accidente. Además, a los notarios les pagábamos honorarios muy por encima de la ley por certificar estas operaciones. Les dábamos lo que llamábamos el bono de confidencialidad. Si el honorario legal era de 50,000 pesos, nosotros les dábamos 200,000 en un sobre. Con eso, el notario cerraba los ojos, firmaba la escritura y reportaba al SAT que todo estaba en orden, que las partes habían comparecido y que los pagos se habían realizado conforme a derecho. Incluso si el notario era completamente honesto, las leyes de aquel entonces tenían muchas lagunas, que permitían hacer pagos parciales en efectivo, o utilizar esquemas de fideicomisos donde el verdadero beneficiario final de la propiedad quedaba oculto detrás de una fiduciaria bancaria. Los fideicomisos de garantía y de administración fueron nuestras herramientas favoritas durante años. Metíamos los terrenos y los recursos a un fideicomiso controlado por un banco. Y como el banco tiene el secreto fiduciario, para la autoridad fiscal era casi imposible saber que el dinero que alimentaba ese fideicomiso venía de actividades ilícitas del Cártel del Golfo. Era una muralla legal impenetrable. Me parece alucinante el nivel de sofisticación legal y financiera. Pero imagino que no todo era sentarse detrás de un escritorio a hacer números. Había momentos de tensión extrema, ¿no? Momentos de tensión extrema era lo que vivíamos todos los días. En este negocio sabes que caminas sobre el filo de una navaja. Un día estás celebrando que una auditoría federal salió limpia y que lograste transferir $10 millones a una cuenta en Suiza. Y al día siguiente estás amarrado a una silla con una venda en los ojos, porque al jefe de la plaza le faltan 50,000 pesos en su contabilidad mensual, y piensa que tú te los robaste. Tuve varios momentos donde vi la muerte de frente, pero hubo una noche en específico que jamás voy a olvidar, y que todavía me hace despertar con sudor frío por las noches. Fue a finales de 2015. El Cártel del Golfo estaba pasando por una guerra interna muy violenta entre dos facciones, los Metros y los Rojos. Esa división interna causaba una paranoia tremenda entre los comandantes de la plaza. Todo el mundo sospechaba de todo el mundo.
Yo trabajaba en ese entonces directamente bajo las órdenes de un comandante al que apodaban el Tiburón. Era un tipo sumamente violento, exmilitar, adicto a la cocaína y con un temperamento que explotaba por cualquier cosa. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, un grupo de hombres armados con uniformes tácticos y las siglas del cártel entraron a mi casa. Rompieron la puerta. Me sacaron de la cama en ropa interior enfrente de mi esposa. Me pusieron una bolsa negra en la cabeza y me aventaron a la parte trasera de una camioneta. Yo estaba seguro de que me iban a ejecutar. Pensé en mi madre, en mi esposa, en que todo había terminado para mí por haberme metido en este maldito dinero fácil. ¿A dónde te llevaron y qué pasó después? Me llevaron a una casa de seguridad que tenían en las afueras de Valle Hermoso, una zona muy desolada. Cuando me quitaron la bolsa de la cabeza, estaba en un sótano húmedo, iluminado solo por un foco colgado del techo. Sentado frente a mí, en una mesa de plástico, estaba el Tiburón. Tenía una botella de whisky a la mitad y un fusil AR-15 recargado en la pared. Alrededor de él había 3 de sus escoltas armados hasta los dientes. En la mesa había una laptop abierta y un montón de estados de cuenta bancarios impresos llenos de anotaciones con marcador rojo. El Tiburón me miró con una rabia contenida que me dio pánico. Se levantó, caminó hacia mí, me agarró del cabello y me estrelló la cabeza contra la mesa de plástico. Me gritó: «Me estás robando, hijo de tu puta madre. Faltan 50 millones de pesos en la cuenta de la constructora en Monterrey y tú eres el único que tiene las claves de esa cuenta». Yo estaba sangrando de la nariz, temblando como una hoja. El corazón me iba a 1000 por hora. Le juré por la vida de mi madre que yo no había tocado un solo peso. Le dije: «Comandante, por favor, déjeme revisar el sistema. Déjeme ver qué pasó con esa cuenta. Yo no tengo necesidad de robarle. Usted me paga muy bien. Sé lo que me pasa si lo hago». El Tiburón hizo una seña a sus escoltas. Uno de ellos me soltó y me sentaron frente a la laptop. Tenía las manos tan entumecidas por las esposas y por el miedo que apenas podía teclear. Entré al sistema de banca empresarial de la constructora que usábamos para dispersar fondos. ¿Y qué fue lo que descubriste en esa cuenta bancaria? Al entrar al portal bancario y revisar el historial de transacciones, vi que efectivamente la cuenta tenía un saldo congelado de 50 millones de pesos. Pero no era que alguien se hubiera robado el dinero mediante una transferencia no autorizada. El problema era mucho peor desde el punto de vista legal. Pero afortunadamente para mí, demostraba mi inocencia. El banco había aplicado una orden de bloqueo precautorio de manera automática. Resulta que uno de los prestanombres que habíamos usado para abrir esa cuenta de la constructora, un pobre tipo al que le pagábamos 5,000 pesos al mes por prestar su firma, había cometido la estupidez de ir a una sucursal en San Luis Potosí a intentar retirar 50,000 pesos en efectivo usando una identificación falsa que le habíamos tramitado. Pero el cajero detectó que la firma no coincidía con el registro digital y llamó a la policía. El tipo se asustó. Confesó que trabajaba para una empresa fantasma en Monterrey y la unidad de inteligencia financiera ordenó el bloqueo inmediato de todas las cuentas asociadas a esa constructora por sospecha de lavado de activos. Le mostré la pantalla al Tiburón. Le expliqué paso a paso, con manzanitas, cómo funcionaba el sistema de alertas de la UIF. Le dije: «Mire, comandante, aquí está el reporte de retención del banco. El dinero no se lo llevó nadie. Está congelado por la autoridad federal por culpa del pendejo de San Luis Potosí que violó el protocolo de seguridad que yo mismo les había escrito. Yo no tengo ese dinero, lo tiene retenido el gobierno federal». El Tiburón se quedó analizando la pantalla durante lo que me parecieron horas. Llamó por teléfono a un contacto que tenía dentro de la Fiscalía del Estado,
para verificar si efectivamente había una investigación abierta contra esa constructora. Después de unos 20 minutos, el contacto le confirmó la información. La UIF había congelado la cuenta esa misma tarde por una alerta de San Luis Potosí. El tiburón colgó el teléfono, me miró, soltó una carcajada cínica y me dijo: «Bueno, contador, te salvaste de que te enterremos vivo esta noche. Pero ahora me vas a decir cómo chingados vamos a recuperar ese dinero o cómo vas a reponer esos 50 millones, porque yo no me voy a quedar con esa pérdida». ¡Qué momento tan terrible! ¿Y cómo se soluciona una pérdida de 50 millones de pesos ante un jefe del cártel? No se soluciona fácil, te lo aseguro. Recuperar dinero congelado por la UIF es prácticamente imposible, porque para reclamarlo, tienes que demostrar el origen lícito de los fondos ante un juez federal. Y si lo haces, te metes tú mismo a la boca del lobo. Lo que tuve que hacer fue diseñar un plan de contingencia de emergencia para amortiguar el golpe financiero y reponer ese flujo de efectivo lo más rápido posible. Le propuse al tiburón un esquema de sobrefacturación masiva con 3 de nuestras constructoras, que tenían contratos de obra pública vigentes con algunos municipios del estado que estaban bajo el control político del cártel. En esa época, el cártel ponía y quitaba alcaldes a su antojo en varios municipios de Tamaulipas. Lo que hacíamos era ir con los directores de obras públicas municipales, que estaban totalmente amenazados o comprados, y les obligábamos a firmar estimaciones de obra falsas. Por ejemplo, si se pavimentaba una calle que costaba 1 millón de pesos de manera real, la constructora del cártel facturaba al municipio 5 millones de pesos por esa misma obra. El municipio nos pagaba los 5 millones con recursos públicos federales del presupuesto municipal. De esa forma, recuperábamos los 50 millones perdidos directamente del erario público, del dinero de los impuestos de los ciudadanos, en cuestión de 3 meses. El tiburón quedó encantado con la idea porque no solo recuperó su dinero, sino que se dio cuenta de que robarle al gobierno a través de la obra pública era mucho más fácil, seguro y lucrativo que andar pitufeando dinero de la droga en los bancos. A partir de ahí, mi trabajo se desvió mucho más hacia la corrupción política y el desvío de recursos públicos hacia las arcas del cártel. Es impactante cómo se mezclaba el dinero público con el del narcotráfico. ¿Cómo operaba esa relación con los políticos locales? Era una relación de simbiosis perfecta y asquerosa. La gente a veces piensa que los políticos son víctimas del cártel, que los obligan a cooperar mediante la plata o el plomo. Y sí, en algunos niveles muy bajos, como con policías de pueblo o regidores, eso pasa. Pero en los niveles altos, con alcaldes, diputados locales y secretarios de Estado, la relación era de socios comerciales. Ellos necesitaban dinero para financiar sus campañas políticas, que son carísimas. Nosotros les dábamos millones de pesos en efectivo para la campaña, dinero que iba en maletas o que se dispersaba a través de empresas de marketing político que nosotros mismos controlábamos. A cambio de ese financiamiento, una vez que el político ganaba la elección, nos entregaba el control de las secretarías clave del municipio o del estado. La Secretaría de Seguridad Pública, para controlar a la policía y proteger las rutas de la droga, y la Secretaría de Obras Públicas, para asignarnos todas las licitaciones de construcción de manera directa. Yo era el encargado de coordinar esas reuniones financieras de transición. Me tocaba sentarme en hoteles de lujo de Monterrey o de la Ciudad de México, con los coordinadores de campaña de futuros alcaldes y gobernadores. Diseñábamos contratos de prestación de servicios por adelantado para que, en cuanto tomaran posesión de sus cargos, empezaran a pagarle al cártel el favor recibido con intereses. Era un negocio redondo. El cártel ponía al político. El político nos daba los contratos de obra pública. Nosotros inflábamos los costos. Cobrábamos el dinero del gobierno. Y ese dinero
salía del banco completamente limpio, porque provenía de un pago gubernamental legítimo. Es el lavado de dinero perfecto porque el propio Estado te está expidiendo el cheque que limpia tu dinero de la droga. Con todo ese poder, dinero y conexiones, ¿por qué decidiste salir de ese mundo? ¿Qué te hizo decir basta? El dinero y el poder son una droga muy adictiva, pero tienen una fecha de caducidad muy corta en ese mundo. Alrededor de 2018, la violencia en Tamaulipas llegó a unos niveles insostenibles. Las traiciones internas dentro del cártel del Golfo eran de todos los días. Hoy trabajabas para un comandante y mañana te enterabas de que lo habían emboscado sus propios escoltas para quedarse con la plaza. Cuando hay esos cambios de mando tan violentos, los nuevos jefes no confían en el personal del jefe anterior. Suelen hacer una limpia total de la estructura. Y eso incluye a los contadores y abogados. Ellos piensan: este contador sabe demasiado sobre dónde están las cuentas y las propiedades del jefe anterior, y podría usar esa información para traicionarnos o dársela al gobierno. Empecé a ver cómo colegas míos, contadores y abogados con los que compartía oficinas en las bodegas de Reynosa, empezaron a desaparecer uno por uno. Un día no llegaban a trabajar, y a la semana te enterabas por rumores de que sus cuerpos habían aparecido calcinados en una brecha o disueltos en ácido en alguna fosa clandestina. El detonante definitivo para mí fue cuando asesinaron a don Roberto, el viejo que me había reclutado originalmente. Lo mataron en un restaurante en pleno día en Matamoros. Era un hombre con un poder inmenso, respetado por todos, y aún así, lo acribillaron como si nada. Ahí entendí que en este negocio no hay jubilación, no hay lealtad, y que por más millones que tengas en una cuenta en un paraíso fiscal, tu vida no vale más que el precio de una bala de 50 pesos. Sabía que yo era el siguiente en la lista si no me movía rápido. ¿Cómo planeaste tu escape de una organización tan peligrosa? Planear un escape del cártel del Golfo siendo su contador es como intentar salir de una prisión de máxima seguridad sin que nadie se dé cuenta. Ellos tienen ojos en todos lados, en las aerolíneas, en las terminales de autobuses, en los hoteles, en las oficinas de pasaportes. Si intentaba simplemente empacar mis maletas, ir al aeropuerto de Monterrey y comprar un boleto a Europa, me habrían detectado antes de pasar el filtro de seguridad y me habrían ejecutado ahí mismo o me habrían levantado en el camino. Tuve que preparar mi salida con casi un año de anticipación, con mucha paciencia y de manera sumamente silenciosa. Lo primero que hice fue ir desviando muy pequeñas cantidades de dinero de mis propias comisiones y de algunas cuentas inactivas del cártel que ya nadie revisaba, porque pertenecían a comandantes caídos o encarcelados. No desvié millones, porque se habrían dado cuenta de inmediato en las auditorías semanales que yo mismo hacía. Desviaba cantidades de 50,000, 100,000 pesos, y los convertía a criptomonedas, específicamente a Bitcoin y Monero, que son mucho más difíciles de rastrear y no requieren pasar por el sistema bancario mexicano tradicional que el cártel monitoreaba. Paralelamente, utilicé mis contactos en el registro civil de un estado del sur del país, donde el control es muy deficiente, para tramitar un acta de nacimiento completamente nueva bajo una identidad falsa. Con esa acta, obtuve un INE real y un pasaporte real con un nombre diferente, pero con mi fotografía. El día del escape, apliqué lo que llamamos una maniobra de distracción. ¿En qué consistió esa maniobra de distracción? Le hice creer al comandante en turno que tenía que viajar a la Ciudad de México para atender una supuesta reunión de emergencia con unos abogados fiscales que nos estaban ayudando a destrabar una auditoría del SAT para una de nuestras empresas de transporte. Compré los boletos de avión con mi nombre real y registré mi equipaje.
Incluso envié un mensaje de confirmación al grupo de chat encriptado del cártel, diciendo que ya estaba en la sala de espera del aeropuerto de Monterrey. Pero en lugar de subirme a ese avión, salí de la terminal por una puerta trasera, donde no había cámaras de seguridad, usando una gorra y lentes oscuros. Ahí me esperaba un taxi que previamente había contratado en efectivo a través de una persona de confianza que no tenía nada que ver con el cártel. El taxi me llevó por carretera hacia una ciudad pequeña de Coahuila. En el trayecto, apagué todos mis teléfonos celulares y los arrojé a un río desde un puente. Destruí mi computadora de trabajo y la tiré en pedazos en diferentes botes de basura de gasolineras. En Coahuila, utilicé mi identidad falsa para comprar un boleto de autobús que me llevó hasta Guadalajara. Y de ahí, tomé un vuelo interno hacia un destino turístico muy concurrido en el sur de México, donde es fácil perderse entre la multitud de turistas extranjeros. Mientras tanto, en Monterrey, el avión en el que supuestamente yo debía ir a Ciudad de México despegó y aterrizó sin mí. Cuando los abogados del cártel en México vieron que yo no llegué a la cita y que mis teléfonos estaban apagados, la paranoia se desató. Sé que me buscaron por semanas. Fueron a mi antigua casa, que afortunadamente ya había vendido meses antes a través de un prestanombres. Y buscaron a mis pocos familiares, a quienes yo ya había enviado fuera del país con mentiras de que me habían ofrecido una beca de estudios en el extranjero. Logré desaparecer por completo del mapa. Me convertí en un fantasma. ¿Cómo es tu vida ahora, viviendo bajo una identidad falsa y escondiéndote del cártel? Es una vida difícil, muy solitaria y llena de una paranoia constante. Aunque ya pasaron años de mi escape y sé que la estructura del cártel para la que yo trabajaba ha cambiado por completo. Muchos de los comandantes que me conocían ya están muertos o extraditados a Estados Unidos. El miedo nunca se va por completo. Cada vez que veo una camioneta negra con vidrios polarizados detenerse cerca de mí, el pulso se me acelera y siento que el aire me falta. No puedo tener redes sociales con mi nombre real. No puedo contactar a mis amigos de la universidad. No puedo asistir a reuniones familiares ni volver a pisar el norte de mi país, que tanto extraño. Vivo en una ciudad pequeña, trabajando de manera independiente en asesorías contables muy sencillas para pequeños negocios locales, ganando una fracción mínima de lo que solía ganar. Pero con la tranquilidad de que el dinero que entra a mi mesa hoy en día es 100% limpio, ganado con el sudor de mi frente y sin que represente la muerte o el sufrimiento de nadie. A veces miro hacia atrás y me pregunto si valió la pena. Tuve millones de pesos en mis manos. Vestí trajes de diseñador. Manejé autos deportivos y me sentía el rey del mundo porque dominaba el sistema financiero. Pero la realidad es que era un esclavo. Un esclavo de lujo, pero esclavo al fin y al cabo. En ese mundo, el dinero no te da libertad. Te encadena más fuerte a una tumba que ya tiene tu nombre escrito. Qué dura lección, Mateo. Si pudieras darle un consejo a los jóvenes estudiantes de contabilidad, derecho o finanzas que hoy en día se gradúan y se topan con la tentación del dinero fácil, del crimen organizado, ¿qué les dirías? Les diría que no lo hagan. Que por más desesperante que sea su situación económica, por más deudas que tengan o por más bajo que sea el sueldo que les ofrezcan en un despacho legal, el dinero fácil del narcotráfico es la mentira más grande del mundo. Cuando entras a ese círculo, te venden la idea de que tú solo eres un profesional haciendo su trabajo, que tú no estás apretando el gatillo ni vendiendo la droga en las calles, que solo estás haciendo asientos contables y llenando declaraciones de impuestos. Te autoconvences de que eres inocente. Pero es mentira. Eres tan cómplice y tan responsable como el que jala el gatillo. Porque con el dinero que tú estás lavando y ocultando, el cártel compra más armas,
corrompe a más policías, destruye a más familias y baña de sangre al país entero. Y lo peor es que, tarde o temprano, el cártel te va a cobrar la factura. En ese mundo no hay finales felices. No hay jubilación dorada en una playa del Caribe disfrutando de los millones lavados. Solo hay 3 salidas posibles: la cárcel, el cementerio, o vivir el resto de tus días como un fantasma en vida, huyendo de tu propio pasado como lo hago yo ahora. Ningún fajó de billetes, por más grueso que sea, vale la pérdida de tu paz mental, de tu libertad y de tu dignidad humana. Estudien. Trabajen duro de manera honesta. El camino de la legalidad es más largo y difícil, sí, pero es el único que te permite dormir tranquilo por las noches, sin temor a que tiren tu puerta a las 2 de la mañana para llevarte a un sótano húmedo con una pistola en la cabeza. Mateo, muchas gracias por tu valentía al compartir esta historia tan impactante y por revelarnos cómo funciona realmente la maquinaria financiera detrás de la violencia que azota a nuestro país. Es un testimonio que nos abre los ojos a todos. Gracias a ti y al canal MexLivo por darme la oportunidad de contar la verdad. Si mi historia sirve para que al menos un joven estudiante decida no dar ese paso hacia el dinero fácil, entonces habrá valido la pena el riesgo de estar hoy aquí sentado hablando contigo. Cuídense mucho. A todo nuestro público de MexLivo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Historias como la de Mateo nos recuerdan la importancia de entender las complejidades reales de los problemas de nuestro país, más allá de la superficie de violencia que vemos en los medios tradicionales. Si les gustó este video y quieren seguir viendo contenido exclusivo con testimonios reales y análisis profundos, no olviden suscribirse a nuestro canal MexLivo, darle like al video, activar la campanita de notificaciones y dejarnos sus comentarios aquí abajo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles estas historias sin censura. Nos vemos en la próxima entrega de MexLivo. Hasta luego.